Hola y bienvenidas. Hablemos hoy sobre el origen de la esclavitud en América y la esclavitud africana en Latinoamérica. Y lo haremos desde la mirada de los historiadores Herbert S. Klein y Ben Vinson III. Klein es un neoyorquino nacido en 1936, que se formó en la lectura de aquellos latinoamericanistas de mediados del siglo XX. Es historiador y antropólogo de la Universidad de Chicago y se ocupó del devenir económico, social y político de América Latina con especial dedicación. Klein realizó el estudio definitivo sobre las cajas reales del Imperio Español entre los siglos XVI y XVIII, además de ser el autor de una brillante historia mínima de Bolivia, editada por el Colegio de México. Otras de sus obras son The Atlantic Slave Trade y A Population Story of the United States. Con Ben Vinson III, sintetizó la historia de la esclavitud en América Latina y el Caribe. Ben Vinson III. Ben Vinson ha logrado ascender a los más largos rangos como decano y como historiador. Es uno de los profundos estudiosos de la historia latinoamericana más importantes de los Estados Unidos. Publicó Antes del mestizaje, Límites de raza y castas en el México colonial, que ganó el premio Howard Klein al mejor trabajo en México por la Asociación de Estudios Latinoamericanos. En 2018 fue nombrado vicepresidente ejecutivo de la Universidad Case Western de Ohio y presidente de la Junta del Centro Nacional de Humanidades. Es autor de La historia mínima de la esclavitud en América Latina y la esclavitud africana en América Latina y el Caribe. Entonces, no esperemos más. Comencemos hablando sobre la esclavitud. La esclavitud es una forma de explotación laboral de seres humanos existente en prácticamente todas las sociedades en algún momento de su evolución. Su origen podía ser como prisioneros de guerra o de individuos que profesaban una religión distinta a la del conquistador. Incluso los mismos miembros de un clan con el fin de reforzar su cohesión. La característica esencial de los esclavos es su movilidad, que es consecuencia del despojo de sus vínculos sociales, de sus raíces y de su historia. De esta manera, el amo dispone del esclavo sin ataduras, ataduras que sí existen en otros sistemas de trabajo, como el de la servidumbre en Europa o el uso de mano de obra indígena en diferentes regiones americanas. Investigaciones sostienen que la esclavitud se originó en el Imperio Greco-Romano, principalmente en las ciudades-estados romanas, debido a la producción comercial destinada a mercados locales e internacionales. Como sabemos, el Imperio Romano se extendió por Europa y parte de Asia y África, lo cual permitió que los romanos le dieran al mercado y a la esclavitud dimensiones desconocidas. En el momento del apogeo del imperio existían aproximadamente entre 2 o 3 millones de esclavos que desempeñaban el servicio doméstico o labores especializadas. Debido a esa creciente fuerza laboral esclava, el Imperio Romano legisló sobre el asunto, defendiendo la propiedad del amo sobre los esclavos y siervos, pero garantizando su derecho a la seguridad, a la religión y a la educación. Pero aún así eran objeto de degradación por los malos tratos físicos infringidos hacia ellos. El Imperio Romano fue decayendo a consecuencia de las invasiones bárbaras, pero la esclavitud se mantuvo en los pueblos germanos de la frontera septentrional. Las guerras favorecieron el abastecimiento de esclavos al mundo mediterráneo no cristiano, y la práctica se mantuvo en estas condiciones por casi 5 siglos más o menos, entre el octavo y el 13. La palabra esclavo proviene del latín esclavus, derivado de esclavinus o eslavo, nombre que se daban a sí mismos los pueblos eslavos víctimas de la esclavitud. El cambio semántico de eslavo a esclavo se produjo en la Alta Edad Media, cuando un gran número de eslavos fueron esclavizados por los germanos y bizantinos. Entretanto, en los reinos establecidos en África, la esclavitud estaba destinada al servicio doméstico. Los numerosos estados africanos, aún sin unidad política o religiosa, se dedicaron a la compra y venta de personas, exportándolas a otras regiones. Una ruta común era el desierto del Sahara,
por donde los bereberes musulmanes los transportaban y se destacaban por el tráfico de mujeres y de niños. A inicios del siglo XV, con la llegada de los exploradores y comerciantes portugueses a las costas subsaharianas, la esclavitud tomó una nueva dimensión. En un principio, los portugueses comerciaban en las regiones de Senegambia y la Costa de Oro, y se acoplaron a las normas impuestas por los musulmanes, tanto así que antes de 1500 los portugueses solo traficaban de 500 a 1000 esclavos al año, y la mayoría eran vendidos dentro de África. Entonces, mientras tanto, en Europa, el azúcar se introdujo desde Asia durante las invasiones, y fue tanta la rentabilidad que haciendas cristianas palestinas tuvieron que utilizar fuerza de trabajo esclava diversa para poderla producir. A finales del siglo XIII e inicios del siglo XIV, fue la costa mediterránea de la España musulmana la que abasteció de azúcar a Europa occidental, y su industria se movía fuertemente en la costa atlántica meridional de Portugal, y aunque el azúcar no era producida únicamente por esclavos negros, sirvió para reafirmar la relación esclavo-azúcar que se daría siglos después. Iniciado en el siglo XVI, en África, al establecerse una población importante de esclavos en la isla de Santo Tomé en el Golfo de Guinea, los portugueses afianzaron relaciones con el Reino del Congo, controlando la trata de personas al mismo tiempo en América. Los españoles conquistaban las islas del Caribe y los portugueses llegaban a Brasil, lo que produjo paulatinamente la desaparición de los nativos arawaks y caribes, de las primeras islas americanas ocupadas por los españoles. Esto propició el uso de mano de obra esclava de procedencia africana. En la década de 1530 a 1540, los portugueses embarcaron desde la isla de Santo Tomé en África directamente a América 2000 esclavos aproximadamente. Los primeros en ser forzados al cruzar el Atlántico fueron negros cristianizados y aculturados de la península ibérica. Pero debido al apoyo militar que los portugueses proporcionaron al Reino del Congo, amenazado por sus vecinos enemigos, y la fundación hacia 1576 de un establecimiento permanente en Luanda, frontera meridional del reino, el poder de Santo Tomé decayó, lo que trajo consigo que los esclavos fueran embarcados desde la costa continental. Los portugueses ya tenían tanta experiencia en la trata de esclavos por las islas de Azores, Madeira, Cabo Verde y Santo Tomé, de las primeras conquistas en las cuales los ejércitos de Hernán Cortés llevaban cientos de esclavos para tomar territorio mexicano. Después de las tropas de Francisco Pizarro y Diego de Almagro para la conquista de Perú, más de 2000 esclavos formaban parte de su ejército, pero transportarlos hacia Lima implicaba un viaje incluso mucho más extenso que el transatlántico. Este podía tomarse entre 4 o 5 meses más, a lo que se sumaba el tiempo utilizado desde África a América. Esta iniciaba en el puerto de Cartagena de Indias, pasando por Portobelo, Brasil, cruzando por tierra hasta el Pacífico y después en barco hasta el Perú. Pero ocasionaba una mortalidad del 10 al 15% de la población traficada. De Lima, los esclavos eran vendidos por todo el virreinato, desde el Alto Perú, hoy Bolivia y Chile, hasta Quito en el norte. Centroamérica recibió cargamentos de esclavos desde puertos de Honduras, Guatemala, Panamá, así como rutas externas que iban desde México hasta Cartagena. En Costa Rica y Panamá, la minería sirvió como medio para la importación de africanos hacia Honduras, arribando a Puerto de Cabellos, que se convirtió en el proveedor de esclavos para Centroamérica. Aproximadamente 1500 negros llegaron a las minas de oro de Olancho, Honduras, y el río Guayapé en 1545. Al sur de América, la economía estaba centrada en la explotación minera de plata a cargo de los indígenas y la de oro por los africanos, población con mayor movilidad. Este modelo determinó que la minería del oro estuviese a cargo de los esclavizados africanos, tanto en la América española como en la portuguesa. En el Virreinato de Perú, las formas de propiedad de los esclavos determinaron el modelo para toda la América española y portuguesa también. Se podía ejercer el alquiler directo o indirecto de los servicios del esclavo,
y no se permitía a los padres libres manumitir a sus hijos. Cuando en 1650 la crisis minera frenó las importaciones peruanas de esclavos, avanzó vertiginosamente la proporción de libres entre nativos y africanos. Tanto así sería que en México Central los africanos eran tan visibles que para 1553 el virrey de Nueva España, Luis de Velasco, escribió una carta al rey solicitando restricción a la importación de africanos, porque estaba siendo inundado de negros. Ahí el tráfico de esclavos declinó después de 1640, con la entrada de indígenas libres que resultaban más económicos que los esclavizados, aunque en las zonas mineras, textiles y azucareras se mantuvo la mano de obra esclava. Entonces nos preguntamos, si había población nativa en las Américas para explotar y esclavizar, ¿por qué los europeos acudieron a África para dotar de trabajadores las minas, haciendas y talleres? El 18 de junio de 1452, el Papa Nicolás V emite la bula papal donde se declara la servidumbre perpetua para los esclavizados a favor del rey Alfonso V de Portugal. Entonces, españoles y portugueses recurrieron a esclavizar indígenas para obtener mano de obra barata para la producción económica, pero pronto se dieron cuenta que no era viable para mantener el ritmo de la producción agrícola de las colonias extranjeras, y más cuando la población nativa se vio diezmada debido a la propagación de las enfermedades europeas entre los indígenas. Los indios nómadas desaparecieron y los misioneros tampoco pudieron aculturarlos para poder conseguir mano de obra para la producción de bienes de exportación. En 1560, una epidemia virulenta acabó con más de 30.000 indígenas en las haciendas y de las misiones jesuitas. Los precios de los esclavos indígenas se fueron al piso. Eran inferiores a los de los africanos, por ser más susceptibles a las epidemias y menor su expectativa de vida, factor que redujo el empleo de indígenas en las plantaciones azucareras. España tenía más de 7 millones de habitantes a lo sumo y 1 millón más al terminar el siglo. Este crecimiento demográfico coincidió con la expansión económica y política del imperio por Europa y América. La agricultura prosperó, por lo tanto había grandes para llegar a ser esclavos son diversas, y las mismas se pueden ubicar desde la pérdida de ciudadanía por delitos contra la comunidad, hasta la de prisioneros de guerra, o aún los que a modo propio en algún momento decidieron venderse como esclavos para subsistir. Caso similar a los mercenarios, pero guardando las proporciones. La apetencia por los esclavos se debe a que son una forma de acumulación de capital, mano de obra sin valor. También da estatus a su dueño, tanto en las sociedades preindustriales como en las que avanzaron a grandes pasos hacia la modernidad. En la economía, la mano de obra esclava viene a convertirse en el eje fundamental para la creación de los mercados, tanto internos como externos, y por ende en el avance hacia la vida citadina, la cual traería otros retos importantes como el nacimiento del derecho y por ende una forma mínima de salvaguarda para los esclavos, pues no solo se les respetaba la vida, sino que podían acceder a la compra de su libertad, a tener una familia e incluso a la educación. Esto hasta más o menos el siglo VIII de nuestra era. La primera cruzada da nacimiento a las haciendas azucareras del siglo XI, y ello marca para siempre lo que después va a representar para América dicha actividad, que se convierten en plantaciones, haciendas o ingenios azucareros, que se levantan con la mano de obra esclava o de descendencia africana para algunos casos en América. En un resumen apretado de las características de la esclavitud, se puede aseverar que África pasa de una esclavitud de tipo doméstica, en la cual destacan niños y mujeres, a una de orden agrícola y de carácter militar, que es más para los hombres. Y después, esta esclavitud le apunta al orden intercontinental, primero con Europa y un poco más adelante con América, cambiando las características de la misma, pues aquí prima el hecho comercial y por ende formas de acumulación de riqueza mediante la utilización a destajo de esta mano de obra, que le representaba grandes ganancias a las empresas privadas esclavistas como a las coronas de Portugal y España, y en un principio,
y después a otras potencias europeas que llegan al continente africano y de América. Frente a las dimensiones de la trata esclavista en el continente americano, solo nos resta pedir como mínimo que haya reconocimiento de esta afrenta no solo a los africanos y afroamericanos, sino a la humanidad, y que se sigan consolidando esas formas de desprecio hacia el otro. Finalmente, a partir del siglo XVI, la trata esclavista se consolida, siendo Portugal el principal eje de la misma, pues llevaba varios siglos de influencia al interior de este continente y poseía una vasta experiencia en las cuestiones económicas, políticas y culturales de la región, pudiendo llegar a afirmarse que era Portugal quien dinamizaba, movía los hilos y determinaba sobre los conflictos entre los diferentes reinos africanos. De esta manera, en los inicios de la trata esclavista, Portugal es fundamental, ya que desde la costa continental y desde los puertos dominados por ellos se impulsa la trata africana hacia América. Y aquí de forma deshumanizada vienen a trabajar en la minería y en las grandes plantaciones o haciendas azucareras, actividades que perviven en la actualidad y en las cuales no dejan de estar presente este tipo de mano de obra laboralmente explotada, así sea en otra dimensión. Lo anterior no puede desconocer que haya sido utilizados en otras actividades y que puedan destacar en otras áreas de la economía y de la vida social, pero principalmente son estas las que más réditos proporcionaron en el momento y a las que hoy académicamente llamamos prácticas tradicionales de producción. Quisiéramos poner sobre la mesa algunos puntos para discutir. Por ejemplo, ¿por qué ante este crimen de lesa humanidad, como lo fue el de la trata esclavista, todavía persiste la total impunidad y no se escuchan los reclamos de los dolientes? ¿Cuál es el legado de África para la posteridad, más allá de haber servido como mano de trabajo esclava durante varios siglos y de haber sido sometida en el reparto imperialista de fines del siglo XIX? ¿A qué se le denominó como la ruta del esclavo y cuál es su importancia? ¿Cuál es el tipo de reparación y de deuda histórica que deberían asumir quienes perpetraron la abominable trata esclavista? ¿Será que las generaciones actuales de Portugal, España, Inglaterra, Francia, entre otras tantas potencias que participaron del reparto de África, deberían asumir el costo de una reparación a los continentes americano y africano? Y de ser así, ¿cómo debería ser esta? Teniendo en cuenta los autores respecto a las labores desarrolladas por los africanos y afrodescendientes cuando llegaron a territorio americano y en cuanto a su ubicación geográfica, podríamos preguntar qué ha cambiado en el tiempo y cuáles de estas situaciones aún perduran. Bueno, hasta aquí cerramos en el día de hoy. Esperamos se genere una rica discusión sobre este tema. Los dejamos con las fuentes encontradas en el texto y los integrantes del grupo. Muchas gracias.